Muy bien, mis amados hermanos. Entonces, un feliz santo sábado para todos. El Señor les bendiga. Tristemente tenemos problemas con el internet. Hemos tenido interrupciones, pero para la gloria de Dios, estamos aquí, hermanos, ya recibiendo el santo sábado, deseándoles a ustedes por igual también un feliz santo sábado y esperando que esta noche, hermanos, podamos ser bendecidos con apostasía en el tiempo. Y bueno, tristemente los problemas de internet continúan. Por eso es que tenemos la dificultad, hermanos, de poder transmitir los otros temas. Lamentablemente hemos tenido mucha dificultad en este día. Ayer por lo menos pudimos grabar, ¿no? Pudimos grabar los temas y hoy parece ser que no vamos a poder quizás compartirles a los hermanos la pantalla y solamente vamos a tener que predicar para que nuestros hermanos escuchen porque se nos está dificultando, hermanos. Lamentablemente tenemos ese tipo de inconveniente y esperamos que de alguna manera el Señor nos pueda ayudar para obrar, ¿verdad? Para obrar y que podamos al menos, bueno, ya después subir los videos en el canal de YouTube. Hermanos, voy a decirles que hoy vamos a continuar en la segunda parte del tema que estuvimos tratando esta mañana sobre la apostasía en el tiempo. La apostasía que empezó en el cielo y luego pasó al Edén, pasó al pueblo de Israel, pasó al Edén, pasó al pueblo de Israel, la apostasía que tristemente en la época de Jesús también ingresó a la iglesia cristiana. Entre los discípulos hubo un apóstata que vendió la verdad, que traicionó al dueño de la verdad, a Cristo, traicionó al verdadero Cristo. Entonces, se convirtió también él en apóstata, ¿cierto? Lamentablemente. Después de que López muere el último de los discípulos, también hay apostasía, ¿verdad? Porque en la iglesia cristiana se corrompe, se une con el paganismo, se une con el Estado. Esa iglesia que había sido pura en su primer siglo se corrompe y entonces se unen las doctrinas paganas al cristianismo y sucede, hermanos, que para esa época, la iglesia sigue su proceso y ya para el año 313, cuando había surgido ya el papado, ¿sí? Entonces vienen esas doctrinas paganas que llevan al desarrollo del hombre de pecado hasta el año 538, donde se nombra al obispo de Roma la cabeza de todas las iglesias y el corrector de herejes. Esa apostasía comenzó también entre los valdenses hubo apostasía. Entre los reformadores hubo apostasía también, pero siempre quedando un remanente fiel. Hasta que comienza el tiempo del fin, 1798, y entonces también se revela que en los postreros tiempos, ¿qué iba a pasar? Algunos iban a ¿qué? A apostatar de la fe. ¿Y cómo era que iban a apostatar de la fe? Escuchando a espíritus engañadores y demás, y doctrinas de demonios. Eso no ha sido extraño en el movimiento adventista, que surge como un pueblo fiel, un pueblo que Hermano, regresa se doctrinal, oye con eco, se pero que oye a la medida que bastante mal. avanzan los años, comienza a ingresar la apostasía entre el movimiento adventista y terminan algunos
algunos de ellos dirigentes prominentes como el doctor Kellogg, los pastores Conradi, el pastor Canray y tristemente Prescott, Ake Jones, Elliot Wagner terminan también abrazando la apostasía. Esta apostasía alfa, hermanos, que empezó por allá cerca de los años 1900, ha progresado en el tiempo. Ahora estamos viviendo en tiempos de la apostasía omega, la última apostasía en la historia del pueblo de Dios. Y por eso el Señor allá en Isaías 58 le ordena a Jeremías: clama a voz en cuello, como dice nuestro lema, no te detengas. Clama a voz en cuello y no te detengas. ¿Y qué hace? Anuncia a mi pueblo su rebelión y su pecado. Bueno, ahora, el anunciar al pueblo de Dios su rebelión y su pecado es para que el pueblo de Dios despierte, ¿verdad? Y se arrepienta y cambie de dirección, se convierta al verdadero Dios. En el libro de Ezequiel leemos cuando dice: yo no quiero la muerte del impío, sino que el impío se convierta de sus malos caminos y que viva. Volveos, volveos, oh casa de Israel. ¿Por qué moriréis? El vete y no peques más es una orden del Señor para su pueblo. ¿Sí? Yo no te condeno, pero vete y no peques más. Esperamos que al presentar estos temas, muchas personas que están escuchando y van a escuchar puedan entender, hermanos, que el objetivo de presentar esta temática no es sino hacerles una amonestación, un llamado de amor, porque el Señor dice: salid de ellos, salid de esa Babilonia, pueblo mío, para que no participes de sus pecados ni recibas parte de sus plagas. Hermanos, esta mañana estuvimos revisando esa historia de la apostasía. ¿Sí? Estuvimos presentando evidencias de esa apostasía. Y tristemente estuvimos presentando que los máximos dirigentes de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día están unidos con el Vaticano, están unidos con Roma, están unidos con las denominaciones impías, paganas, hinduistas, budistas, judíos, musulmanes, ¿cierto? Con los que rechazaron a Cristo, están haciendo el comunismo. Y tristemente, hermanos, hoy tenemos que seguir alzando la voz para denunciar las apostasías. Ya la apostasía alfa nos había dicho que a principios del año 1900, por esa apostasía, el Señor permitió que se incendiara el sanatorio de Battle Creek. Por esa apostasía, el Señor permitió que se incendiara la casa publicadora, la Review and Herald, y que se incendiara aún el tabernáculo, el templo que tenían, se incendió, terminó en llamas por la apostasía. Ahora estamos viviendo en tiempos de apostasía omega. El alfa es la primera letra del alfabeto griego. La omega es la última letra del alfabeto griego. Cuando se habla de apostasía alfa, se refiere a la primera apostasía en el movimiento adventista, alrededor de los años 1900. La profeta dijo que la apostasía omega iba a ser de naturaleza asombrosísima. Estamos viviendo en tiempos de la apostasía omega. 1931. Se abraza la doctrina pagana de la Trinidad en el movimiento adventista. 1940, 25 años de haber muerto después, la profeta, el pastor Prescott, W. Prescott, levanta otra vez el engaño sobre el Espíritu Santo. Sí, ese engaño de la apostasía que ataca la personalidad y la divinidad del Espíritu Santo, que hoy en día nosotros lo vemos reflejado en los falsos antitrinitarios, aquellos que simulan oponerse a la Trinidad pagana, pero que terminan abrazando una falsa divinidad de dos personas, a lo que se le llama dualismo.
Hay algunos entre los adventistas del séptimo día, ¿sí? Los falsos antitrinitarios, simulando atacar la Trinidad pagana con toda razón, niegan que el Espíritu Santo sea una persona y que sea Dios. Entonces, solamente se quedan con el Padre y el Hijo, pero niegan que el Espíritu Santo sea una persona y menos que sea Dios, lo niegan. Al rechazar al Espíritu Santo como persona y como Dios, están negando, hermanos, al que los convence de pecado, al que les enseña la verdad, lo están negando, al que los guía a toda la verdad. Si lo niegan al Espíritu Santo de esa manera, ¿quién los va a convencer de pecado? ¿Quién los va a guiar a toda la verdad? ¿Quién les va a dar poder para obedecer? Habrán cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ahora dicen que el Espíritu Santo no se debe adorar y que el Espíritu Santo no es persona ni es Dios y que entonces solamente el Espíritu Santo procede de Cristo y que es el mismo Cristo. Entonces ya no son tres personas, sino solamente dos. Pero la profeta de Dios enseñó que el Espíritu Santo es el mismo Cristo, es él mismo en carácter. ¿Sí? Tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son uno en carácter, no en persona, no en sustancia, no en un solo ser. Eso es doctrina pagana. Pero hermanos, avanzamos y hoy queremos recordar, queremos hacer un recordatorio, ¿sí? Sobre lo que es todas esas abominaciones que se hacen dentro del templo, dentro de los templos adventistas como resultado del ecumenismo, ¿sí? El ecumenismo no es otra cosa, sino, hermanos, esa unidad, esa armonía que hay entre las religiones de todo el mundo, cristianas y paganas. Cada vez que ustedes vean reunidos a los cristianos y a los paganos, a los musulmanes, a los judíos, a los cristianos, a los hinduistas, a los budistas, a los krishnas, a los espiritistas, a las iglesias ortodoxas. Cada vez que ustedes vean esa unidad, sepan que eso es unirse en yugo desigual con los incrédulos. Y a eso se llama apostasía ecuménica. El Señor nos ha dado una orden de no unirnos nosotros en yugo desigual con los incrédulos. Debemos ir a ellos a enseñarles la verdad, predicarles, hacerles el llamado de que salgan de Babilonia. Pero no nos hemos de unir en confederación con los incrédulos y con los que rechazan la ley de Dios. ¿Cuáles son las abominaciones que han resultado de esa unidad en ecumenismo? Bueno, son muchas, ¿verdad? Son muchas. Esta mañana estuvimos revisando que se levantó una generación que no conocía a Jehová, ¿verdad? La profeta de Dios nos enseñó y nos dijo varias veces, hermanos, en varias ocasiones nos dijo que era una orden de Dios, que era una orden de Dios, ¿cierto? No unirse en yugo desigual con los incrédulos. Y que por lo tanto, hermanos, nosotros debíamos ser un pueblo separado, ser un pueblo diferente, un pueblo con verdades especiales, con doctrina pura, con los 7 pilares, ¿cierto? Y las verdades de la palabra de Dios. También, ¿cierto? Dice que no les permitan que se unan en confederación con los infieles, el papado y los falsos protestantes que terminaron con el protestantismo, exaltando la tradición sobre las influencias divinas y sobre el poder vital de la santidad. Todo esto lo vimos en esta mañana, ¿cierto? Dijimos que aquellos que se unen con los protestantes van a recibir ciertamente las plagas como ellos, porque están aprobando y apoyando la ley dominical. Lamentablemente, nosotros, hermanos, debemos hacer caso para bien nuestro de no asistir a esas reuniones. Dios nos ha librado de esas tinieblas y de ese error. Por lo tanto,
Dios siente desagrado hacia nosotros cuando vamos a escuchar el error sin estar obligados a ir. Y no solamente cuando vamos a los templos a escuchar el error, a las doctrinas de demonios, sino también cuando invitamos a esos predicadores a través del internet, a través de las redes sociales, cuando los invitamos a nuestros hogares a que nos prediquen, que no se unan en la confederación de la incredulidad, el papado y el protestantismo apóstata, para exaltar la tradición por encima de las escrituras. Bueno, dice así: cualquier conexión con los infieles e incrédulos que nos identificase con ellos Hermanas, está por favor, prohibida por apagar la palabra. micrófonos. Hemos de salir de entre ellos y estar como separados de ellos, ¿sí? En ningún caso hemos de unirnos con ellos en sus planes de trabajo. Pero qué tristeza, hermanos. En vez de ser la oración, Señor, pon enemistad entre mí y la serpiente, el pueblo adventista ha orado con los incrédulos y ha dicho: únenos, queremos tener una sola iglesia, queremos tener una iglesia universal, estamos todos unidos, tanto así que el representante de Satanás, hermanos, les ha enviado a agradecer a los que le dan la espalda a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, y se están inclinando al sol, ¿verdad? Las iglesias, las hijas de Babilonia, entonces, están simbolizando esas iglesias que se atienen a sus doctrinas y a sus tradiciones, que se unen con los reyes de la tierra, ¿cierto? Las iglesias del Estado, que se unen a los reyes de la tierra, como lo presentamos en esta mañana, aquí al representante de la Iglesia Adventista de Libertad Religiosa a nivel mundial, el doctor Ganundio, unido con el presidente aquí de Colombia, en esa ocasión en Medellín, acá en Colombia, con los dirigentes, ¿no es cierto? Los dirigentes religiosos de la Iglesia Adventista y otros señores en un concilio ecuménico que tuvieron acá. El mismo personaje visitando al Papa, eso ya se ha vuelto muy común verlo, lo conocemos, Ganundio, y hermanos cantándole en los foros ecuménicos, aquí lo vemos, cantando el Laudate Deum, que es una invocación a Satanás, ¿cierto? Cantando y haciendo una oración en alta voz, rezando, ¿sí? Rezando en alta voz, hermanos. Esas oraciones que les son entregadas de, por eso el hijo el representante de Satanás ejercía, hermanos, agradecimientos porque han demostrado que se unen en la COP28 para apoyar la ley dominical, ¿cierto? Ahora, en pretexto de detener el cambio climático, dice el Papa que se debe encontrar el coraje para detener el cambio climático mirando a las religiones. Ha dejado en manos de las religiones del mundo la decisión de la ley dominical, porque a eso se refiere cuando se refiere al cambio climático. Esto acaba de suceder. El cambio climático es un problema religioso, en otras palabras, es el pabellón de la fe, el que debía determinar su apoyo al cambio climático, y de esa manera, hermanos, estos señores firmaron, al igual que firmó el Papa, firmaron esa declaración, hermano. Aquí ven las letras ustedes. Alrededor de una hostia que está simbolizando al sol, ¿cierto? Alrededor, aquí en la parte de adentro, se colocaron todas las firmas. Y entre estas firmas están los representantes de la Iglesia Adventista, firmando el apoyo a la ley dominical, o sea, al cambio climático, al lado del mismo sistema del anticristo. Allí estaban todos congregados, dice, líderes religiosos firman la declaración interreligiosa de Abu Dhabi para la cumbre de las partes, la COP28, que se realizó ahora del 30 de noviembre al 13 de diciembre. Bueno,
Firmaron esa declaración y ¿qué pidieron? Pidieron una acción global. ¿Cómo se llama una acción global? Una ley dominical mundial para evitar el cambio climático. Un descanso obligatorio el domingo, el cambio climático, y expresando su preocupación por su creciente impacto en el planeta. Ahora los adventistas del séptimo día de la denominación, en lugar de estar preocupados por su salvación y por la salvación de los demás, están preocupados por salvar el planeta. ¿Cuándo es que realmente va a haber cambio climático, hermanos? ¿Cuándo es que va a haber? Cuando el Señor envíe sus plagas y el agua se convierta en sangre y el sol caliente 7 veces más y la tierra tiemble. Entonces van a ver realmente cuando las islas sean removidas de su lugar en la segunda venida de Cristo. Entonces van a ver, hermanos, el verdadero cambio climático. El cambio climático verdadero va a ser cuando llueva fuego del cielo, hermanos. Cuando en las plagas se caliente 7 veces más, ¿cierto? Pero ahí estaban, ¿cierto? Los representantes de todas las religiones firmando los acuerdos y por eso, gracias, muchas gracias, porque han realizado por primera vez un pabellón religioso dentro de una cumbre de las partes y eso, y gracias porque eso da testimonio, eso atestigua la voluntad de qué? De trabajar juntos, en armonía, ecumenismo. Gracias. ¿Cierto? Gracias. Sí, no se olviden de esas llaves, hermanos, las llaves de Pedro, dicen ellos, las llaves del Vaticano. Entonces les agradeció. Hoy el mundo tiene necesidad de alianzas. Hermanos, miren, en los tiempos de Jesús, ¿quiénes se aliaron? Roma, o sea, Pilato y Herodes, se unieron con Anás y Caifás, los líderes religiosos, se unieron las otras sectas, herodianos, fariseos, ¿cierto? Y se unieron en el ecumenismo, los seduceos también, para perseguir a Jesús y a sus discípulos. Bueno, hoy en día está sucediendo lo mismo, ¿verdad? Tristemente. Bueno, allí se inclinaron ante el ídolo, ¿sí? Aquí, hermanos, están los tres compañeros de Daniel, el remanente fiel, que no se inclina. Pero entre todos esos que se inclinaron, aquí habían unos compañeros de ellos, que habían venido esclavos desde allá también por los babilonios. Y cuando les ordenaron inclinarse ante el ídolo, se inclinaron, hermano. Eso se llama apostasía. Pero hubo un remanente fiel, hermano. Esos tres jóvenes, juntamente con Daniel, que también fue probado y permanecieron fieles. Hoy en día, hermanos, aquí lo vemos al representante de la iglesia adventista de la denominación, inclinado ante los ídolos, hermanos, ¿sí? Firmando la declaración de la ley dominical, el descanso obligatorio, el descanso climático. Allí lo vemos, hermanos, siendo condecorado, bueno, orando, hermanos, mire, estos señores, aquí está el ídolo, mire. Este ídolo que ustedes ven aquí, ¿sí? Es el mismo ídolo que está aquí, hermanos. Todos estos orando, miren las manos como están, miren. Y estos no son, muchos de estos no son cristianos, ¿sí? Hay hinduistas, hay judíos, hay krishnas, hay gurús. Aquí está el representante de la conferencia general participando del mantra, participando de las oraciones con un servicio de canto de los indígenas, cantándole a la Pachamama, al espiritismo, hermano. Bueno, ellos han dado testimonio y por eso Satanás les mandó a agradecer. Muchas gracias. Entonces, hermanos, dijimos que esa es una Babilonia, porque las hijas de Babilonia simbolizan las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. Bueno, y entonces se unen inicuamente con los reyes de la tierra y así obran las iglesias del Estado en sus relaciones con los gobiernos seculares en su afán de captarse en favor del mundo. Y la expresión Babilonia puede aplicarse acertadamente a esas congregaciones que aunque declaran todas que sus doctrinas derivan de la Biblia, están sin embargo divididas en un sinnúmero de sectas con credos
y teorías muy opuestos a lo que dice la Biblia. A todas las naciones del mundo por de su fornicación, sus falsas doctrinas. Bueno, entonces, hermanos, estamos como siempre tratando de adelantarnos, ¿verdad? Pero no nos va a dejar de molestar aquí el asunto lamentablemente, de la señal del Internet. Entendemos que nuestros hermanos están haciendo, tome por favor, están haciendo aquí el esfuerzo por permanecer con nosotros a pesar de la dificultad, ¿cierto? A pesar de la dificultad que tenemos para compartir, ¿no? Lamentablemente para compartir aquí el tema. Ok, bueno, entonces seguimos, ¿verdad? Mire si está compartiendo pantalla. Ya estamos intentando, bueno, sí, perfecto. Aquí seguimos, ¿cierto? La ciencia, la iglesia y el Estado se unen por el cambio climático. Ya sabemos, hermanos, para quién trabaja Ted Wilson, para la ONU, y la ONU trabaja para el Papa, ¿cierto? O sea que Ted Wilson y la conferencia de los adventistas trabajan para el sistema papal. Hasta ahí llegamos. 1957, inicio del ecumenismo. ¿Por qué todas estas cosas han pasado? Porque desde 1957, hermanos, se publicó el libro Preguntas sobre Doctrina. Y en ese libro, hermanos, se demolieron los pilares de la fe. ¿Sí? Hay un libro que se titula del hermano Vance Ferrell, El terremoto evangélico que derrumbó los pilares de nuestra iglesia. ¿Sí? Ese libro, allí da todos los detalles, hermanos, de cómo, quiénes, con qué nombres fueron los que derribaron los pilares de la iglesia adventista, los verdaderos pilares, las doctrinas que recibieron en 1844 nuestros pioneros. Y aquí, hermanos, en este libro que yo lo traigo aquí conmigo, se dicen muchas cosas, hermanos. Cuando fue editado este libro dividió el adventismo en dos: los fieles y los infieles. Los adventistas que permanecieron fieles a la doctrina de nuestros pioneros y de la profeta, y los adventistas que se fueron con Roma, que se unieron en ecumenismo y que se unieron a los evangélicos, abrazando las doctrinas de los evangélicos. Un Cristo falso, un Cristo que terminó la expiación en la cruz, un Cristo que no te puede dejar ayudar que no te puede ayudar a dejar de pecar, un Cristo que va a cerrar el tiempo de gracia 2 veces, un falso Cristo, un Cristo de las religiones del mundo, un Cristo que no quiere tu santidad, ¿cierto? Entonces, hermanos, esa falsedad de ese libro, el mismo autor, George Knight, escribió y dijo que ese libro era una traición a los adventistas, que contenía elementos de traición, ¿cierto? Aquí lo dice en la página 567, sección 8 de notas. Desgraciadamente, sí parece que hay elementos de traición en la manipulación de los datos y en las falsedades que se transmitieron a los evangélicos que les hicieron las preguntas. Donald Barnhouse y Walter Martin sobre el asunto que les preguntaron. Entonces, bueno, hermanos, esto resultó en una catástrofe para el adventismo, porque lo dividió y le causó una herida que no ha sanado en los últimos 50 años, porque la primera vez el libro se escribió en 1957, pero ahora se volvió a editar en el 2003. Y él dice, los adventistas historicistas, que creemos en los pilares de nuestros pioneros, en los pilares que le fueron revelados a la profeta de Dios, nunca, hermanos, sanaremos esa herida. Nos vamos a mantener fieles, así se desplomen los cielos. Y hemos de seguir adelante alzando la voz como trompeta, clamando a voz en cuello y, como dice nuestro lema, no deteniéndonos para denunciar la apostasía del pueblo profeso de Dios, para hacerle el llamado a esas personas nobles, ¿cierto? Que todavía están allá,
para que salgan de esa Babilonia. Hermano Hammer, parece ser que, bueno, tenemos que volver otra vez aquí a hacer un ajuste. Estamos otra vez, hermanos, sin compartir la pantalla, lamentablemente, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Vamos a tener paciencia, hermanitos. Poco a poco vamos avanzando en el tema para que nuestros hermanos puedan también participar de la reunión, ¿cierto? Bueno, confiamos con la ayuda de Dios que, bueno, sigue el internet, la señal sigue malita, no hemos podido avanzar mucho y lamentablemente, esperamos que con la ayuda de Dios, hermanos, esto se solucione para que nosotros podamos seguir en el tema, hermanos, que estamos presentando. Bueno, perdón. Ahí. Bueno, a ver si, ok, aquí estamos. Aquí estamos de vuelta, mis hermanos. ¿Ok? ¿Cierto? Estamos con la pantalla allí. Esa herida no se va a sanar, ¿verdad? ¿Cuál es la herida que no se va a sanar, hermanos? ¿Cuál es la herida que no se va a sanar? Una herida, hermanos, dice aquí, mire, el resultado supondría una catástrofe para las filas adventistas en los años subsiguientes. ¿Cuál catástrofe? La catástrofe que causó ese libro. Una herida al adventismo genuino. Le causó una herida, porque eso causó una separación. Los adventistas puros, historicistas, genuinos, y por otro lado los adventistas católicos y evangélicos. ¿Sí? Una separación, una herida. Y esa herida, dice el autor del libro, puede ser que nunca se sane. Y no se va a sanar. A menos que muchos de entre nosotros apostatemos de esa fe genuina. A menos que muchos se vuelvan para Babilonia. A menos que entre nosotros hayan traidores del adventismo genuino, de la doctrina pura, como lo han habido y lo seguirán habiendo. A menos que entre nosotros haya alguien que prefiera inclinarse ante los ídolos, inclinarse ante la dádiva de Satanás que dice, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces se sanará la herida. Pero en los adventistas fieles, hermanos, esa herida nunca se va a sanar. ¿Cuál es la herida? La herida que sí se va a sanar. La herida causada a la bestia en 1798. Esa herida se ha sanado. Porque el protestantismo, hermanos, se ha unido al papado. El adventismo se ha unido al papado. El autor del libro. Sí hay elementos de tradición en el libro. Sí los hay, ¿verdad? Él mismo lo dice allí en la página que dimos la referencia. Y, hermano, no le señale, no. Dele de una vez acá. No le señale. Salgo de ahí. No, no le señale. Acá. Ahí. Allí. ¿Listo? A ver. Allí está. Allí está. Ok. Déjeme. Listo, ya Pero, queda. habilíteme ahí para poderle. Ok. Bueno, hermanos, el ecumenismo hizo que se hiciera un ataque al espíritu de profecía. ¿Sí? Y atacó, además de las doctrinas, hermanos, el espíritu de profecía. Hoy en día, hermanos, en este libro no se reconoce a la hermana White como la profeta de Dios. En este libro se dice que ella no es profeta, que no está al nivel de los escritores del canon bíblico y que ni siquiera está al nivel del invento de los jesuitas de considerarla profeta menor. Está considerada inspirada, pero al nivel de Natán, de las 4 hijas de Felipe, de Ágabo, que ni siquiera son profetas menores. Pero si el profeta es profeta, en la Biblia no hay diferencia entre profeta mayor y profeta menor. ¿Sí? No hay rangos de profetas en la Biblia. Pero los evangélicos, los ecuménicos dicen, si escribió mucho, es profeta mayor. Si escribió poquito,
es profeta menor. Pero Juan Bautista no escribió nada en el canon bíblico. Y sin embargo el Señor Jesús lo llamó el mayor de los profetas. ¿Notan? El mayor de los profetas. Bueno, hermanos, miren, ¿cómo se dieron las verdades de los 7 pilares? ¿Cómo se dieron? Las verdades que Dios les reveló a los pioneros adventistas. ¿Cómo? ¿Acaso se fueron a estudiar a las universidades jesuitas? ¿O acaso ellos fueron a las universidades católicas o a los paganos? Miren cómo se dieron, miren. Muchos de nuestros hermanos, aquí se titula Mensajes Selectos tomo 1, el firme fundamento de nuestra fe, lo que estudiamos anoche. Muchos de nuestros hermanos no comprenden cuán firmemente han sido establecidos los fundamentos de nuestra fe. Está escribiendo Elena White. Mi esposo, dice ella, o sea, Jaime White, el pastor José Bates, un anciano, un hermano de apellido Pierce, el pastor Irán Edson y otros que eran perspicaces, nobles y leales, se contaban entre los que después de pasar la fecha de 1844, escudriñaron en procura de la verdad como quien busca un tesoro escondido. Me reunía con ellos y estudiábamos y orábamos fervientemente. Con frecuencia permanecíamos juntos hasta tarde en la noche y a veces pasábamos toda la noche orando en procura de luz y estudiando la palabra. Vez tras vez, esos hermanos se reunían para estudiar la Biblia a fin de que pudieran conocer su significado y estuvieran preparados para enseñarla con poder. Cuando llegaron al punto en su estudio donde decían no podemos hacer nada más porque ya no entendemos, entonces el Espíritu del Señor descendía sobre mí y era arrebatada en visión y se me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando, con instrucciones en cuanto a la forma en que debíamos trabajar y enseñar con eficacia. Yo les pregunto, hermanos, las visiones de la hermana White, ¿de quién fueron? ¿De Dios o del diablo? De Dios, porque provenieron del Espíritu Santo. Si rechazan a la hermana White como profeta, porque el profeta tiene sueños y visiones, si la rechazan como profeta, ¿a quién están rechazando? ¿A la hermana White o al Espíritu Santo? Al Espíritu Santo. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Si se niega el espíritu de profecía, no se cumple con las características de la verdadera iglesia, de guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesucristo. Entonces la iglesia adventista como tal hoy en día, ¿por qué no es la iglesia de Cristo? Porque no cumple las características, porque ni guarda los mandamientos de Dios, porque dicen que como se nació pecador no se puede dejar de pecar, le dan licencia para pecar a las personas y entonces ahora ni guardan los mandamientos de Dios, ni aceptan el don de profecía. ¿De quién es esa iglesia entonces como denominación? Del enemigo, del diablo. ¿Quién la dirige como sistema? El mismo Satanás. Pero dentro de esa denominación hay joyas preciosas que Dios tiene. Almas sinceras, que cuando escuchen la voz, salid en medio de ellos, pueblo mío, van a salir y van a abrazar al verdadero Cristo y la verdadera doctrina, los 7 pilares de la fe adventista. Y entonces dice, el Espíritu del Señor descendía sobre mí y era arrebatada en visión y se me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando. Así se daba luz que nos ayudaba a entender los textos acerca de Cristo, su misión y su sacerdocio. Noten esto, mire, una secuencia de verdad. Anoche estudiamos esa secuencia de verdad. ¿Recuerdan las verdades que les fueron reveladas? Una secuencia de verdad que se extendía desde ese tiempo, 1844, hasta cuando entremos en la ciudad de Dios, me fue aclarada y yo comuniqué a otros las instrucciones que el Señor me había dado. Mañana, a las 6 de la mañana, estaremos estudiando esos eventos finales que le fueron revelados a la profeta de Dios. ¿Sí? Ese camino que el pueblo de Dios debe recorrer desde 1844 hasta llegar al cielo. Ese mapa que le fue entregado al pueblo adventista fiel, lo vamos a repasar mañana, ¿verdad? Entonces, hermanos, si se niega a la profeta, se niega al Espíritu Santo.
se rechazan los testimonios, ¿cierto? Y entonces allí en la pregunta 9 del libro pregunta sobre doctrina, hermanos, ¿cierto? Los escritos de Elena de White y su relación con la Biblia. Y acá dice, hermanos, miren, yo tengo el libro aquí y yo quiero que haya un testigo de lo que yo voy a leer acá, ¿cierto? Hermano Jairo, ayúdeme con la hermanita. Abra la pregunta número 9. En la pregunta número 9, usted la va a encontrar aquí, hermano, ¿sí? Las preguntas, aquí está la pregunta 2, ¿sí? Más adelante está la pregunta 6, pregunta número 9, aquí está. Siéntese ahí al lado para que la hermanita sea testigo de lo que voy a leer, ¿cierto? Mire lo que dice. Pregunta número 9. Permítanme aquí para los que están de pronto siguiendo un poquito. Pregunta número 9. Mire, aquí la agrandé. Bueno, dice, hermanita, usted va a seguir la lectura. Bueno, usted mire allá el libro, yo voy a leer acá. Pregunta 9. Los escritos de Elena de White y su relación con la Biblia. ¿Consideran los adventistas del séptimo día los escritos de Elena de White como si estuviesen en el mismo plano que los escritos de la Biblia? Les preguntaron los evangélicos a la conferencia general de Roy Froome, R.R. Figur, Anderson, los dirigentes de la conferencia general de la época. ¿Consideran los adventistas del séptimo día los escritos de Elena de White como si estuviesen en el mismo plano que los escritos de la Biblia? Si tú hubieras estado ahí y te hubieran hecho esa pregunta, ¿qué hubieras contestado? ¿Que sí o que no? ¿Están los escritos de la hermana White al mismo nivel que los escritos de la Biblia? Son del Espíritu Santo, hermanos. Son la palabra de Dios. El profeta es profeta. Pero, hermanos, la sitúan ustedes en la clase profética junto con hombres tales como Isaías, Jeremías y Daniel. ¿Son consideradas sus interpretaciones de la profecía bíblica como autoridad definitiva? ¿Se hace de la creencia en esos escritos un criterio de pertenencia a la comunión adventista del séptimo día? Hermanos, allí está la respuesta, ¿no es cierto? Allí está la respuesta. Dice, independientemente de cuál sea la intención de esas preguntas, dicen los adventistas, que responden preguntas sobre doctrina, porque así se llama el libro, independientemente de cuál sea la intención de esas preguntas, dice, deberíamos observar. ¿Qué dice ahí? Hágale leer a la hermanita, por favor. Mire, punto número 1. Los adventistas responden, no consideramos los escritos de Elena de White como una adición al canon sagrado de la Biblia. Bueno, eso fue lo que dijeron. Segundo, miren, lea usted, hermanita, desde particular para la iglesia adventista del séptimo día, o sea. Ok, entonces para los adventistas modernos, los escritos de la hermana White no tienen aplicación universal, sino solamente para los adventistas. En otras palabras, los únicos locos y fanáticos que dicen que el sistema papal es el sistema del anticristo y que el domingo es la marca de la bestia y que Satanás es y que el Papa es el representante de Satanás en la tierra, son los adventistas. Ellos nomás, los demás no. Y todo lo que habla de la marca de la bestia no se aplica al mundo entero, sino solamente a los adventistas. No la consideran al mismo nivel de los escritores del canon bíblico. ¿En dónde estamos entonces, hermanos? ¿Ah? ¿En dónde estamos? Bueno, aquí por este lado, hermanos, entonces voy a aquí, creo, hermano Jairo, ¿están compartiendo la pantalla? No, ¿verdad? Yo creo que nos volvimos a salir, ¿cierto? El internet nos volvió a sacar. Nos volvió a sacar el internet, pero nosotros acá con la ayuda de Dios vamos a continuar porque los adventistas del séptimo día responden preguntas sobre doctrina. Aquí estamos compartiendo pantalla. Muy bien, listo. Hermanos, noten, punto 2, no pensamos que sean de aplicación universal, cosa que sí es la Biblia, sino de aplicación particular
para la iglesia, ¿cierto? Para la iglesia adventista del séptimo día nada más. Bueno, hermanos, entonces vamos a seguir con esas evidencias de la apostasía, ¿ok? Bueno, hay muchas, ¿cierto? Hay muchas evidencias. Vamos a correr entonces. Bueno, vamos a correr. Presencia en el Vaticano. ¿Van los adventistas al Vaticano? Bueno, ya lo hemos visto, ¿verdad? Pero vamos a recordar, ¿cierto? Vamos a recordar. Miren, dice, esta unión debilita el poder de las iglesias. Mensajes selectos, mensajes especiales, 1899. Los hombres casi sobrepasan los límites de la tolerancia divina y se han unido con el papado. Dios castigará a quienes han invalidado su ley. ¿Cierto? Por eso, hermanos, en el conflicto de los siglos, dice que esa unión, ese acuerdo entre el paganismo y el cristianismo, dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, del sistema papal. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás. A ver, hermanos, el papado es una falsa religión, dice la hermana Guay, es un gigantesco sistema de engaño, ¿y es obra de quién? De Satanás. Y entonces los que se unen con el papado, ¿con quién se están uniendo? Con Satanás, hermanos. Y tú estás asistiendo a escuchar y apoyando con tus recursos y con tu presencia una iglesia que está siendo apoyada por Satanás. Yo no creo, hermanos, que tú después de saber esto puedas volver, ¿no? A apoyar ese asunto. Bueno, aquí, hermanos, dice el conflicto de los siglos, a fin de asegurarse honores y ganancias mundanas, la iglesia primitiva que fue pura, fue inducida a buscar el favor y el apoyo de los grandes de la tierra, lo mismo que le pasó a la iglesia adventista, que era pura, y tuvo que someterse al representante de Satanás, el obispo de Roma. Se sometieron. Bueno, entonces, ¿qué para el catolicismo, quién es el Papa? El Papa es cabeza visible de la Iglesia Universal de Cristo, dicen los católicos. Y exige que todos los hombres le rindan homenaje. Y muchos son los que están dispuestos a rendirle homenaje. ¿Los adventistas le han rendido homenaje al papado? Claro que sí, hermanos, porque las evidencias sobran. Miren esto, miren. Dice, Elena de White predijo hace más de 100 años que el protestantismo extendería su mano al poder romano, es decir, a la Iglesia Católica. Aquí está el Papa Pablo VI en el Vaticano, y este señor que ustedes ven ahí se llama Bert B. Beach, el que ocupaba durante 30 años el cargo de secretario de las iglesias, del Concilio Mundial de Iglesias, el representante de la Iglesia Adventista, estrechándole la mano al papado. Bert B. Beach, allá en Joyas de los Testimonios, dice, los Estados Unidos promulgarán una ley dominical. Cuando nuestra nación, los Estados Unidos, apure de tal manera los principios del gobierno que promulgue una ley dominical, en este acto, el protestantismo, hermanos, los falsos protestantes, ¿sí? Pentecostales, presbiterianos, metodistas, anglicanos, esos falsos protestantes le van a dar la mano al papado, le dará la mano al papismo, dice Joyas de los Testimonios. Y aquí están también los adventistas dándole la mano al papado para imponer la ley dominical. ¿Cierto? No podemos ver cómo la iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría. Y noten lo que dice, allí en Eventos de los Últimos Días, página 113. Esta es la religión que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirán con el protestantismo. Sin embargo, esta unión no ocurrirá por un cambio en el catolicismo, porque Roma nunca cambia, pretende ser infalible. Y entonces, ¿quiénes son los que van a cambiar? Quien cambiará será el protestantismo.
la adopción de su parte de ideas liberales lo pondrá en una posición en la cual pueda estrechar la mano del catolicismo. Entonces, como Roma nunca cambia porque declara ser infalible, ¿quién es el que cambió? El protestantismo. Bueno, el protestantismo. Este archivo, hermano, lo voy a dejar con ustedes. Lo voy a enviar al grupo para que tengan todos ustedes. Bueno, y entonces allí dice, mire, aquí está. 300 personas estuvieron involucradas representando a 44 cuerpos religiosos diferentes, iglesias diferentes. El doctor Beach, Bert B. Beach, este que está aquí, visitó Roma el 18 de mayo de 1977. 18 porque el 18 es la suma de 666. Para esas fechas ellos escogen 24 que 6, 2 más 4, 6, o 18 que 6, 6, 6, o 13. Bueno, visitó Roma, el director de Libertad Religiosa, visitó Roma el 18 de mayo de 1977. ¿Desde cuándo vienen ellos en ecumenismo? Desde 1957. Pero en 1977 ya se metieron al Vaticano. ¿Sí? El Papa, el representante de Satanás en la tierra, les entregó la llave para que entren cuando quieran al Vaticano. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Recibieron la llave, abrieron la puerta, entraron, cerraron la puerta y botaron la llave para nunca más salirse de allá. Allá se quedaron y las evidencias sobran, hermanos. ¿Sí? La mayoría de los adventistas de hoy no se dan cuenta de que la denominación se ha inclinado ante el Papa de Roma, Pablo VI. En esa época se escribió eso, hermanos. El doctor Bert B. Beach, PhD, de las universidades jesuitas, fue secretario general del Consejo de Relaciones Intereclesiales de la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La medalla de oro, esa medalla de oro, fue entregada al Papa el 18 de mayo de 1977 e informada en la edición del 11 de agosto de 1977 de la revista. Ellos mismos se encargaron de difamar y de entregar que habían ido al Vaticano a entregarle una medalla de oro al Papa Pablo VI con el pretexto de que la medalla decía sábado, día del Señor. Pero el Vaticano acepta el sábado, el falso sábado. Para ellos el sábado es el primer día de la semana. ¿No están? Bueno, seguimos allí, hermanos. La bandera del Vaticano, mire, en esta ocasión, ¿sí? En esta ocasión, mire, se nos presentó la oportunidad de ver un video del colorido desfile de naciones en 1995, hermanos, en la sesión de la Conferencia General bueno, no alcanzo a mirar ahí. El propósito de este desfile es mostrar la presencia del pueblo de Dios en todas las naciones del mundo. En medio del desfile, el oficial comentarista anunció el Vaticano. Había anunciado otros países, España, Colombia, Ecuador, y de repente el comentarista anunció el Vaticano. ¿Será que entendimos bien? Dice el que escribe el autor en el artículo. Sí, sus representantes vinieron aquí llevando consigo su brillante bandera amarilla y blanca a la plataforma de la reunión de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, 1995. Y ustedes pueden pensar que en el 2015 se repitió y ahora se acaba de repetir otra vez. El estandarte romano clavado en suelo santo. Apenas veáis que los estandartes clavan su bandera, ¿qué debían hacer los discípulos? Huir. Sal de Babilonia, pueblo mío. Bueno, sal de Babilonia, pueblo mío. Bueno, hermanos, en el diccionario ecuménico aparecen los adventistas del séptimo día. Voy a ir aquí rápido porque quiero presentarles, hermanos, a partir de 1968, los adventistas pertenecen a las comuniones cristianas mundiales como resultado del Concilio Vaticano II. ¿Sí?
En la revista El Adventista de John Grass, habla del ecumenismo, de la política, la libertad religiosa, hermanos, y allí dice comuniones cristianas mundiales, y allí ellos dan testimonio, ellos mismos que pertenecen, así como dice aquí, a partir de 1968 pertenecemos a las comuniones cristianas mundiales, al ecumenismo. Bueno, ¿dónde nacen estas comunidades cristianas mundiales? Bueno, hermanos, 1957 en Yale, en el Concilio Mundial de Iglesias. Dice, bajo la urgencia del secretario del Concilio Mundial de Iglesias, los secretarios generales de los luteranos y las iglesias mundiales reformadas proclamaron la invitación, colocando así el fundamento para las reuniones regulares de las confesiones mundiales dentro del movimiento ecuménico. A esas reuniones van a todas esas reuniones van los adventistas del séptimo día. Ellos dan testimonio. Bueno, hermanos, aquí avanzo rápido. ¿Y cuál es el objetivo de ellos? Una sola iglesia apostólica católica. Luchan por una sola iglesia. Y por eso el credo adventista dice, la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Y ahora en la COP28, el doctor Ganun Diop dijo, necesitamos ser una sola comunidad, una sola iglesia a nivel mundial. Bueno, esta es información detallada, pero yo quiero ir, hermanos, así rápidamente, a los ataques que se le ha hecho, hermanos. Sí, inclusive aquí en esa revista adventista, el Israel Leito, de la División Interamericana, hace un ataque al historicismo. Pregunta, ¿adventismo histórico o movimiento histérico? Nos dicen que somos histéricos porque denunciamos la apostasía, pero somos históricos para la gloria de Dios, ¿cierto? A la apostasía omega, en todas las áreas, hermano. En el área de la salud, de las publicaciones, de la educación, de las relaciones humanas, de la adoración, en el templo, en la área teológica, en el área administrativa, en todos los campos. La profeta había dicho allá, alrededor del año 1900, tenemos ahora delante de nosotros el alfa de este peligro. La omega será de una naturaleza asombrosísima. Está escrito en Mensajes Selectos, tomo 1, página 231. Si la apostasía alfa, cuando vivió la hermana White, estaba ahí enfrente con el doctor Kellogg, atacando la divinidad, atacando a Cristo, atacando a la profeta en vivo, la naturaleza de la apostasía omega iba a ser de asombrosísima. Y claro, estamos viendo todas esas abominaciones, hermanos, ¿cierto? Miren lo que dice, lo experimentado en el pasado se repetirá. En lo porvenir, las supersticiones satánicas cobrarán formas nuevas. El error será presentado de un modo agradable y halagüeño. Falsas teorías revestidas de luz serán presentadas al pueblo de Dios. Así procurará Satanás engañar a los mismos escogidos si fuere posible. Se ejercerán influencias extremadamente seductoras, se hipnotizarán las mentes, espiritismo, hermanos. ¿Sí? Eso dijo la hermana White. Bueno, y ahora no se cree que el 666 sea el número de la bestia, ¿cierto? Allá en esa escuela sabática, triunfo presente, gloria futura, en esa época, hermanos, se sacaba el 666 y se lo aplicaba aquí, ¿no es cierto? Se lo aplicaba aquí, hermanos, al Vicarius Filii Dei, se le aplicaba al título del Papa, al título de la bestia, ¿cierto? Pero ahora, mire, esta escuela sabática, hermano Hammer, aquí está, por aquí estamos determinando la fecha de esta escuela sabática. Aquí está 20 de julio, ya les voy a decir qué año, hermanos. Aquí, por aquí debe estar el año, aquí está, 1989. ¿Sí? Ok, allí se decía que el Vicarius Filii Dei es el título que se le da a la bestia, al sistema papal. Pero ahora, hermanos, en las grandes profecías apocalípticas, ya en el año 2002, entonces dice que, aquí dice, hermanos,
Es el logo de la iglesia adventista. Y ahora se dice que entonces ahora ya no se sabe, hermanos, que ya no se sabe, como dice aquí, hermanos, aquí en la parte de más abajito, dice, aquí, numerosos estudiosos de la Biblia han llegado a diversas explicaciones del número 666. Algunos encontraron significativo el hecho de que sumar las letras del nombre del expresidente de los Estados Unidos, Ronald Wilson Reagan, de como 666. Otros creyeron significativo que hace años todos los omnibus en Jerusalén tenían el número 666. Y terminan diciendo, ¿sí? ¿Qué terminan diciendo? Aunque por ahora no conozcamos todos los detalles, como el significado exacto del 666. Ya el adventista moderno dice, ya no sabemos qué significa el 666. Eso se aplica a muchas cosas, pero en el espíritu de profecía está claramente explicado, ¿verdad? Que el 666 es el número de la bestia. Bueno, ya para ellos no, el papado no es el anticristo, ¿cierto? Se crea el libro La Gran Esperanza para reemplazar el conflicto de los siglos, ¿cierto? Y aquí dice, en este libro, La Gran Esperanza, hermanos de Ted Wilson, en este libro dice, noten, ¿creen ustedes que el Papa es el anticristo? Respuesta contundente, ¿qué dice? No, No. la iglesia adventista no dice. ¿Creen ustedes que el Papa es el anticristo? Respuesta contundente dice, no. No, aquí está, mire. ¿Sí? Pregunta sobre doctrina. No, no, la gran esperanza. Ah, la gran esperanza. El libro se llama así, La Gran Esperanza. Pero tiene virtual. Recuerden ustedes que ese libro aparece ahí en la biblioteca de la biblioteca electrónica. Se llama La Gran Esperanza, el libro de Ted Wilson, que es una mutilación al conflicto de los siglos, ¿sí? Una mutilación, una mentira, hermanos. Dice así en el libro, hablando del libro, dice así, mire, así se llama el libro, La Gran Esperanza. Dice, el libro, que fue escrito por primera vez hacia fines del siglo XIX, o sea, 1888, ha sido reimpreso cientos de veces. La Gran Esperanza repasa la historia del cristianismo desde sus comienzos hasta el gran chasco de 1844, culminando con una mirada a lo que dice la Biblia sobre el fin del mundo y sobre lo que eso significa hoy para nosotros. Pero es una mutilación. Le quitaron todo, hermanos. Todo le quitaron. Le quitaron, hermanos, la palabra papa, la palabra domingo, la palabra anticristo, lo mutilaron. Hemos de hacer un análisis detallado de ese libro. Bueno, se inventaron el credo adventista, así se llamaba primero, creencias de los adventistas del séptimo día, 27 creencias, una exposición bíblica de las doctrinas fundamentales, ahora son 28, ¿verdad? ¿Sí? Creencias de los adventistas del séptimo día, atacan el santuario. Ahora el libro que le entregan a los adventistas que se bautizan se llama Creencias Adventistas del Séptimo Día, ya con su nuevo logo ecuménico, con una Biblia abierta, una cruz invertida, una cruz satánica y tres rayitas que para ellos es el mensaje de los tres ángeles, pero esto es el símbolo de bautismo, Eucaristía y ministerio de todas las iglesias ecuménicas. Ustedes van a encontrar la cruz invertida, la Biblia y esas tres rayas en casi la mayoría de los logos de las iglesias ecuménicas. Es que de hecho ese es un logo de los Illuminati de Baviera. Exactamente, de los Illuminates de Baviera. Allá surgió, ¿no es cierto? Bueno, hermanos, y ellos atacan la profecía. Atacan las 2300 tardes y mañanas, diciendo que la profecía terminó aquí en 1811, en lugar de 1844. Atacan las 70 semanas, diciendo que el santo de los santos no es Cristo, sino el lugar santísimo. Y así por el estilo, hermanos. ¿Sí? Así por el estilo. Atacan la expiación, atacan el santuario, atacan la ley de Dios, hermanos, y dicen que ahora no se puede dejar de pecar,
y que el pecado ya no es la transgresión de la ley y que solamente los fanáticos son los que decimos que sí se puede dejar de pecar. ¿Sí? Ahora, hermanos, ya no se dice que Babilonia son las iglesias caídas, ¿cierto? Se ataca, hermanos, aquí están todos los argumentos. Esa es la medalla de oro dada al Papa Pablo VI en 1977. Iglesia, aquí está, adventista, iglesia adventista del séptimo día, ¿no es cierto? Allí está, hermanos, la evidencia, aquí están las publicaciones, la medalla dada al Papa, ellos mismos sacaron los libros, allí está el discurso del Papa, crearon un libro que se llama El Credo que cambió el mundo, hermanos, y allí en ese libro, aquí está Verdi Beach, este fue el que le entregó la medalla al Papa, el que antes ocupaba el puesto del doctor Ranundio, este era durante 30 años el secretario del Concilio Mundial de Iglesias, y allí lo vemos nosotros ya desde otro punto de vista, hermanos, ¿cierto? Eso también estaba en el Cortinas de Humo. Ah, también está en el libro Cortinas de Humo, claro que sí, miren. Los que poseen la verdad como ha sido revelada por Jesús no deben aprobar ni aún con su silencio la obra del ministerio de iniquidad. Que nunca dejen de hacer resonar la nota de alarma. ¿Sí? Todos necesitan sabiduría. Ah, bueno, los niños y los jóvenes comprendan que no han de hacerse concesiones a este poder, el hombre de pecado. No se deben hacer uniones ni concesiones. Se ha atacado la identidad adventista. Miren, hace poco también surgió en detalle, bueno, aquí me toca volver otra vez a la reunión, lamentablemente, hermanos, porque con tristeza, tristemente, hermanos, tenemos que decirles que, bueno, aquí está, ¿no? Aquí está. Miren, dice, yo no sé si ustedes alcanzan a leer, lo voy a agrandar, hermanos, porque eso sí vale la pena. Como dice ahí, hermanos, como dice ahí, mire, este señor, Robert Falkenberg, fue presidente de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. ¿Perdón? Exactamente, Robert Falkenberg. Escribe y dice, los verdaderos, ¿qué? Adventistas evangélicos. ¿Y por qué dice así? Que se pongan de pie, por favor, los verdaderos adventistas evangélicos. Hermanos, porque ahora los adventistas son evangélicos, porque abrazaron doctrinas evangélicas. Lo mismo que creen los evangélicos, que la expiación terminó en la cruz, que Cristo vino con naturaleza humana inmaculada, que la expiación va a terminar en la cruz. Lo mismo creen. Por eso se llaman adventistas evangélicos. Pónganse de pie y está hablando en el contexto de la doctrina. ¿Cómo resolver los supuestos conflictos entre evangelio y doctrina? Bueno, hermanos, los verdaderos adventistas evangélicos. Bueno, aquí está el calendario, en los calendarios adventistas, el domingo, hermanos, como el séptimo día de la semana. Estas Biblias que ellos promocionan aquí, hermanos, aquí van a ver varias Biblias. Y en esta Biblia, la Biblia en lenguaje actual, Biblia para todos, trae, hermanos, que Juan estaba en el día del Señor, o sea, el domingo. Y aquí dice la redención en Romanos, hermanos. En esta guía de estudio de la Biblia, del año 2010, hermanos, dice, trae esta publicación de estas Biblias, ¿no? Y bueno, Biblias ecuménicas, hacemos el recuerdo de la apostasía alfa que se quemó, la imprenta, bueno, aquí está la Biblia para todos que trae el domingo, allí está, hermanos, la posición Adorando al Sol, en 2004, Guíanos Señor, Escuela Dominical, aquí está en esta revista Mundo Adventista, hermanos, diciendo que Cristo. Aquí está, Mundo Adventista, hermanos, el poder de la esperanza, febrero del 2008, aquí está la fecha, febrero del 2008,
Aquí dice, hermanos, la creación. Y miren cuándo ponen a reposar a Cristo en la creación. A ver, hermanos, ¿cuándo reposó Cristo en la creación allá en el Edén? ¿Cuándo reposó? Séptimo día. El séptimo día, ¿verdad? Y aquí dice, mire, la creación. Dios es el creador de todas las cosas y ha revelado por medio de las escrituras un informe auténtico de su actividad creadora. El Señor hizo en 6 días los cielos y la tierra y todo ser viviente que la puebla y reposó el primer día de la primera semana. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se le llama el primer día de la primera semana? Domingo, hermanos. Que Cristo reposó el primer día de la primera semana. O sea que Cristo hace el primer día y reposa. Y después comienza a hacer las demás cosas. Hermanos, por favor, despertémonos, hermanos. No podemos seguir apoyando esa apostasía, la tenemos que denunciar. Hermanos, por amor a las personas, por respeto al tiempo, yo quisiera ir terminando, pero todas estas evidencias, hermanos, dan para poner ahí el domingo como séptimo día de la semana en todos los calendarios, ¿sí? A lo largo de todos los años, ¿cierto? A lo largo de todos los años. Miren esas figuras de Cristo, Cristos de la nueva era, Cristos católicos, en las lecciones de escuelas sabáticas, ¿cierto? ¿Sí? Agentes de esperanza papal, nueva era en las escuelas sabáticas, ¿sí? Evolución. La profeta advirtió sobre no quitar el sábado. Arte católico, miren, en las escuelas sabáticas. Arte católico, miren esa señal, hermanos. ¿Sí? Sí, nueva era, Cristo cósmico, hermanos. Para meditar, ejercicios espirituales del Ignacio de Loyola. La escuela sabática, miren, ahí está. Guía de estudio de la Biblia. Aquí está la fecha, hermanos. Abril, junio del año 2000, edición para maestros. El mismo Cristo católico. ¿Sí? Titulada La certeza de la segunda venida. Bueno, aquí está, mire, quiero decirles que estoy muy decepcionada en los cortes preparados para un libro como La vida de Cristo, dijo la profeta. Dice, mira estas figuras críticamente y debe ver que están elaboradas con diseños católicos o de artistas católicos. Esas imágenes de la divinidad, sean del Padre, del Hijo, son imágenes prohibidas por la profeta de Dios. Ningún artista puede representar dignamente a la deidad, ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Y muchos de estas figuras son elaboradas por artistas católicos e incrédulos, hermanos. ¿Sí? Bueno, ataque al conflicto de los siglos, lo dejaremos para otro momento. Allí está el libro La Gran Esperanza, que más bien fue la gran estafa, hermanos. Ahí hacemos una comparación del libro, El conflicto de los siglos y La Gran Esperanza, y allí les decimos todo lo que le hicieron al libro, cómo resumieron los capítulos, hermanos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 capítulos de los 43. 11 capítulos resumidos, ¿cierto? Y eliminaron del conflicto de los siglos. ¿Qué capítulo? El capítulo 2, que habla de la fe de los mártires. Y que habla, hermanos, del representante de Satanás en la tierra. El capítulo 4 de los valdenses. Los reformadores. ¿Sí? Progresos de la reforma. La protesta de los príncipes. La reforma en Francia. El despertar en España. Toda la historia de los reformadores se la quitaron al conflicto de los siglos en el libro La Gran Esperanza. ¿Sí? Todos estos capítulos fueron eliminados. 32 capítulos eliminados del conflicto de los siglos en el libro La Gran Esperanza. Eliminaron, mire, la palabra domingo que aparecía 45 veces, la redujeron a 16. Apocalipsis 14, que aparecía 37 veces, la redujeron a 2. Apocalipsis 13, donde dice cualquiera que adora a la bestia, la redujeron a una, hermanos, de 19 a una. La palabra Babilonia la redujeron de 27 a 3. La palabra católica de 45 a 2. Papista o papistas de 53 a 2. Papado de 50 a 1. Hermanos, el ataque al conflicto de los siglos. Bueno,
¿De dónde viene la persecución? Esto dijo el papá de Ted Wilson, el papá del presidente actual. Esto dijo, ¿cierto? Basura histórica adventista. El libro El Gran Conflicto, también conocido el conflicto de los siglos, ha sido catalogado por los mismos pastores adventistas y sus dirigentes como basura histórica. Hermanos, esas son las palabras del papá de Ted Wilson. Y Ted Wilson es el que sacó el libro La Gran Esperanza. Bueno, ahí está la historia de todo lo que pasó a lo largo de los años en el conflicto de los siglos. Ahí está toda la historia, hermanos, a los que van a revisar el archivo, ¿verdad? Y, hermanos, creo que por esta noche vamos a terminar allí, mostrando, hermanos, el deseo de todas las gentes, un Cristo ruborizado, pintado los labios, ¿cierto? Un Cristo, miren aquí, hermanos, el símbolo del Vaticano aquí, hermanos. El símbolo del Vaticano en el deseo de todas las gentes, hermanos. Aquí está, mire, las llaves de Pedro, ¿cierto? El símbolo del Vaticano en el deseo de todas las gentes al inicio de cada capítulo. El imprimatur del Vaticano. Allí está, hermanos. Neil Wilson era el papá de Ted Wilson. Este dijo que el conflicto de los siglos que estaban repartiendo algunos eran fanáticos y que ahora ha sido consignado al basurero histórico. Y ahora el hijo, Ted Wilson, dice que la marca de la bestia es cualquier día que no sea el sábado. O que puede aplicarse a cualquier día que no sea el sábado. Y que no hay jesuitas en la iglesia. Claro, pues si él es uno de ellos, ¿verdad? Entonces, hermanos, apoyando aquí el libro, La Gran Esperanza, siento terror en mi alma cuando veo la situación crítica a la que hemos llegado, dijo la profeta. Las imprentas en la institución del Señor han estado imprimiendo las teorías del romanismo y de otros misterios de iniquidad que corrompen el alma. Eso dijo en la apostasía alfa. ¿Qué dirá ahora, mis amados hermanos? ¿Qué dirá ahora? Bueno, hermanos, todo esto está para revisar. Revisaremos, mire, el odio satánico a los testimonios. Y hermanos, hasta aquí, ¿qué dicen estos? Evite la tentación de llevar al púlpito un libro de Elena de White y citar extensamente de él. Esto dice en la revista del anciano cuando le enseñan cómo prepararse para predicar. Al anciano y a los líderes de escuela sabática, de la hora misionera, a los laicos, le dicen, evite, mire, revista del anciano número 32, evite la tentación de llevar al púlpito un libro de Elena de White y citar extensamente de él. Evite esa tentación. Bueno, hermanos, creo que argumentos y evidencias de la apostasía sobran, ¿no es cierto? Cómo se ataca la música a los jóvenes cantando himnos católicos, hermanos, somos uno en Cristo, ecumenismo, los dramas, los sketches, los mimos en la plataforma, hermano, aquí están en plataforma, mira, aquí están sentados, aquí están haciendo mimos, ¿cierto? En las plataformas, representaciones teatrales, y esto aparece en los documentos completos del Vaticano II para hacer a los jóvenes tropezar y el plan de los jesuitas hacerlos caer, hermanos. Ejercicios espirituales en las 40 madrugadas de Jesús, ¿sí? Los 50 días de oración. Allí el confesionario, hermanos, mire, enseñaron el confesionario, enseñaron a confesar los pecados unos a otros. En la escuela sabática Jesús lloró, la Biblia y las emociones humanas. Edición para adultos, enero a marzo del año 2011. Allí dice, hermanos, en esa lección, que se deben confesar los pecados unos a otros. Confesaos vuestros pecados, pero la Biblia original dice confesaos vuestras ofensas, no los pecados. ¿Sí? Bueno, tantas cosas, Biblia jesuita, donde dice confesaos vuestros pecados. ¿Sí? La idea de confesar los pecados unos a otros es jesuita. Se la inventaron los jesuitas. En los Alcohólicos Anónimos, que es una institución jesuita,
aparece ahí en las escuelas sabáticas, en el libro de Proverbios, en la escuela sabática, las 12 pasos de los alcohólicos anónimos en la escuela sabática. Bueno, y muchos ataques, hermanos, a la Biblia, textos torcidos, enseñando a los niños la versión Dios habla hoy, que es una Biblia católica, versículos cortados, fuera de contexto, los pastores yéndose a estudiar a las instituciones jesuitas, todos estos pastores siendo adoctrinados por sus profesores jesuitas. Aquí están, hermanos, en el Seminario Teológico Adventista Interamericano. Todos estos pastores de la Conferencia General recibiendo el título de doctorado, siendo enseñados por los doctores jesuitas. La única manera de poder hacer los doctores. Ahí están, rindiendo los exámenes finales y evaluando José Labastida y Gary Estrella, pastores jesuitas católicos, hermanos. Bueno, el lenguaje católico, puro ecumenismo, ahora la iglesia es asociación religiosa, iglesia del Estado, se enseña a ser adventista, pero pensar como católico, hermano, y bueno, acá dice esto, hermanos, para terminar, ¿sí? Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos una generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Mis apreciados hermanos, tengo que decirles tristemente que la generación moderna de los adventistas del séptimo día como denominación es una generación que no conoce a Jehová, que no conoce a Jehová, que ha rechazado la doctrina pura, que se ha unido con el romanismo, con el papado y las iglesias de Babilonia. Por lo tanto, hermanos, el llamado es salir de Babilonia, pueblo mío, para que no participes de sus pecados ni recibas parte de sus plagas. Hermanita, ¿tiene una pregunta, un comentario? Pásenme el micrófono, por favor. ¿Pregunta? Bueno. Con respecto a lo que estaba hablando ahorita, hermano, una vez estuve en Margarita Bolívar y precisamente el pastor de esa iglesia estaba dando una charla y especialmente estaba diciendo eso que usted acabó de decir, que en los temas ya no se veía tanto de los libros de profecía, yo estaba allí delante, y que los temas tenían que ser relacionados con lo que el anciano de esa iglesia, por ejemplo, si usted iba a predicar a tal iglesia, usted tenía que hablar con el anciano y preguntarle cómo estaba la iglesia, que así llevar precisamente el tema para la situación que la iglesia tenía. Y que cuando usted fuera a llevar un tema, usted no llevara temas que llevaran tantos libros de poesía, porque usted iba a repetir lo mismo, lo mismo, lo mismo. Bien. Que solamente, perdón, era Biblia lo que usted tenía que predicar. Ellos aceptan la Biblia como única regla de fe y conducta, lo mismo que los evangélicos, pero sus credos, sus creencias son contrarios a la Biblia. Ahora, ¿por qué los evangélicos no creen en los 7 pilares? En el santuario, en la ley de Dios, en la no inmortalidad de los malvados. ¿Por qué? Porque han rechazado los testimonios. Y por eso en este libro, Preguntas sobre Doctrina, se negó a la hermana White como profeta. Bueno, vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y vamos a pedir de una vez la bendición para el pan y el vino, ¿cierto? Que vamos a participar ahora en el rito de unidad y la cena del Señor. Nuestros hermanos, después de la oración, quedarán despedidos y Dios mediante mañana volveremos entonces a compartir para la honra y gloria de Dios. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, a ti te damos gratitud y alabanza, Señor. Gracias, Padre mío, porque tú nos has llamado a salir de las tinieblas a tu luz admirable. Señor, gracias por todo este lugar.
y que se ha presentado este tema con las evidencias en el tiempo de la Corporación Adventista, que sea solamente, Señor, porque las personas quieren saber del interés profundo de tu amor al hacerles conocer estas verdades para que salgan de esa denominación caída que se ha unido al Estado, se ha unido a Roma y se ha unido en ecumenismo con las hijas de la gran ramera y que se ha convertido en una hija de Babilonia, en una hermana de Babilonia y en una Babilonia misma. Padre mío, te doy gracias por permitirnos en esta noche de rodillas pedir humildemente que bendigas este pan que tenemos aquí enfrente, Señor, que tú lo bendigas, que lo santifiques, que nos perdones nuestros pecados, que nos hagas, Señor, participar con alegría de los emblemas, Señor, que representan tu cuerpo, Señor, tu sangre pura, tu cuerpo que fue entregado por nosotros. Padre mío, bendice a nuestros hermanos y permite que en esta noche y en este santo día podamos descansar y podamos regocijarnos en tu divina presencia. En el nombre de Jesús, amén. 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 Algo pasó otra vez aquí. Bueno, aquí está. Bien, a nuestros hermanos, a nuestros hermanos, a nuestros hermanos. Sí. A nuestros hermanos les agradecemos por haber permanecido hasta esta hora. Hermana Gabriela, familia López, hermano a mi esposa, a la hermana Ángela y la familia, a la hermana Mónica, a la hermana Franci, a Anita María y a todos los hermanos que están ahí congregados en la sala de Zoom. Dios los bendiga y mañana entonces volveremos con ustedes. Esperamos que ya mañana podamos solucionar algunos imperfectos, ya quizás mañana estará con nosotros Carlos Andrés y él nos ayudará a solucionar el problema del sonido y de la señal con la ayuda de Dios. Hermanos, Dios los bendiga, Dios los conserve con esa fe pura, los afirme en las verdades y a las personas que hoy han sido invitadas acá, igualmente que el Señor las estimule a abrazar la verdad. Dios los bendiga y entonces vamos a dejarlos con un himno mientras nosotros acá vamos a participar del rito de humildad y de la cena del Señor. Bueno, hermanitos, Dios los bendiga. Ejemplo y bendito. Hoy el sábado glorioso nos invita a descansar, que tranquilo es el reposo tras el arduo trabajar. Dios que el día nos señala con mil pruebas de su amor, santo sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue apartado. La agüita, ya no la... ¿Perdón?
El agua y a la región de los platoncitos. No. No puedo. No puedo. Los platones de agua. ¿Cómo? Los platones de agua ya. No, pero se la mandan. ¿Qué dice, hermano? Se puede prender el foco allí, hermano. Se puede prender el foco allí para la mano los pies allá y la acá. No hay bombillo allá. Yo pusieron pequeña. Sí lo pusieron. Bueno, es que prendemos. Está bien. No, aquí. Bueno. Hermano, vamos, sí, un ratico. Los platones están ¿dónde? Al fondo estaban. No, están aquí, nos lavamos aquí. Bueno, vamos allá afuera, nos lavamos y venimos aquí a tomar la cena. ¿Está bien? Así podemos. No sé qué es eso. Pero Tiene que quitar. También si trae fuera agua. No, me voy allá. En perdonar, solo tú eres adorable, gloria a ti debemos dar, de los cánticos celestes que quisiéramos cantar, llegamos a la parte del sitio. en total Ahora tienes que ver.